Así es, Jukka Nevalainen vuelve a los escenarios, el que fuese el primer baterista de Nightwish, entre los años 1996 a 2013, regresaría a los escenarios, aquel pirata con su pañuelo que siempre lo ha caracterizado. Volvía una vez más, el maestro de los timbales orquestales y platos ultraagudos para tocar con Nightwish. Parecía algo imposible, pero sucedió. Antes de empezar te invitamos a que dejes un like, algún comentario, y que lo compartas con alguna persona, para que conozca esta historia épica que les vamos a relatar. Están en el canal de Nightwish, y, sin más comencemos. Era finales del año 2013, en ese momento Nightwish estaba con la gira de Imaginarium World Tour, que sin saberlo sería una de las últimas con su baterista de toda la vida Jukka. La gira iba por buen camino, y así mismo se incorporaría un nuevo miembro que sería Floor Jansen. Durante las numerosas presentaciones de la banda, Jukka dejaba literalmente el alma en cada una de ellas, demostrando la potencia y entrega que le ponía a cada uno de los shows. Concluyendo el año 2013 llegaría el año 2014, a mediados de sucedería algo inesperado, pero esto lo diremos al final. Jukka y Nightwish se distanciaron por un tiempo, además que ya se acercaba un nuevo álbum para la banda, pero veríamos uno de los retornos más épicos. De la historia de Nightwish. Si así es, después de distanciarse en el año 2014, el maestro de los timbales orquestales volvería con la banda, uno de los momentos más soñados por muchos fans, que fue una dosis de nostalgia para los más veteranos. Ver cómo el pirata Jukka regresaba con su potencia y pasión era simplemente un espectáculo. Ese 20 de agosto del 2016, en Finlandia, se vivió uno de los mayores shows, y para que este se llevase a cabo Kai Hato le prestó su batería a Jukka, para que interpretara el 11º tema del álbum Imaginarium, es decir, Last Ride of Today. El nivel de adrenalina que se vivía al ver cómo uno de los miembros originales volvía a la banda, después de unos años de ausencia, era imposible de describir, destacando que Jukka es un showman, y siempre busca transmitir y llevar un paso más allá. El sonido de la batería, qué emocionante fue el show, una maravilla. El maestro de las semicorcheas, el doble bombo potente, y sus timbales ultra graves, retumbaron en aquella noche del año 2016, hasta que finalizó la presentación. Jukka agradeció al público y se despidió. Pero, ¿qué pasó con Jukka después de esa presentación? ¿Se acuerdan del año 2014? Para aquel año Jukka venía arrastrando un grave problema en su vida personal, ya que empezó a sufrir insomnio crónico, que no le permitía dormir bien. Imagínense eso, es terrible. Indirectamente vimos su último concierto el 20 de agosto del 2016, pero debido a esta condición fue que Jukka lamentablemente tuvo que dejar a Nightwish después de casi un cuarto de siglo en la banda, 7 álbumes de estudio, y múltiples alegrías que nos regaló el maestro Nevalainen. Hasta aquí lo vamos a dejar. El objetivo de este vídeo es que ustedes conocieran cómo fue que Jukka regresó a la banda, y si les gustó,
agradeceríamos si se suscriben al canal, de paso dejan un me gusta, un comentario sano sobre el vídeo. Y lo compartieran con más personas, de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con Yukita, y nos veremos en un relato opuesto.